golpes de Estado en África subsahariana, podemos decir que los golpes militares han sido frecuentes en África desde la finalización de los procesos de independencia. Estoy hablando en África en general, no solo en la África subsahariana. Como causas de fondo podemos ver debilidad institucional. Hablamos de los procesos de independencia, claro, estados jóvenes, recién formados, que carecían de sistemas de control civil sobre los militares. Exceso de corrupción y autoritarismo. Muchos gobiernos civiles se volvieron corruptos o dictatoriales, generando descontento en la población. Ese descontento se trasladó al ejército. En ese punto podemos decir, podemos nombrar que una realidad patente es que un gobierno debe pagar el sueldo a sus funcionarios. Adeudar mensualidades resulta muy problemático y normalmente resulta inadmisible que el personal del ejército no esté cobrando sus salarios. Eso es un caldo de cultivo para un golpe de Estado brutal. Es un hecho y se ha visto. La influencia extranjera es otra causa. La influencia de países extranjeros muchas veces ha sido determinante en la activación y desactivación de golpes de Estado. La influencia francesa, por nombrar una influencia, la influencia francesa, antes en el Palacio del Elíseo se resolvían este tipo de crisis, se buscaba una solución, se abortaba un golpe de Estado o se planteaba uno con bastante asiduidad. Francia ha perdido muchísima influencia en esta zona y esto lo veremos un poquito más adelante. Luego, pues mencionar, que algunos países de África subsahariana han destacado en esto, han destacado en golpes de Estado, como es el caso de Comoras. El archipiélago ha sufrido más de 20 golpes de Estado entre exitosos y no exitosos, ¿no? Bien, aparte de este conjunto de causas, quiero destacar dos causas ya no tan generales, sino causas concretas, ¿no? Quiero destacar la situación que se produce cuando hay un golpe de Estado institucional previo. Me refiero a que si analizamos las circunstancias, esta es una causa importante. Me refiero a gobiernos que manipulan las instituciones, cambian las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Cambios constitucionales que alargan los mandatos o que le permiten repetir en el cargo más veces, impiden que la oposición pueda concurrir a elecciones, alteraciones para controlar el poder judicial o secuestran o suspenden el legislativo de forma que se impide toda fiscalización del ejecutivo. En general, todo lo que altere gravemente la división de poderes. La situación de golpe institucional pues puede derivar, y de hecho muchas veces así sucede, en un golpe militar. El golpe militar de Gabón puede ser un ejemplo de esto. La realidad que estamos viendo ahora, que atraviesa actualmente Madagascar, pues también encajaría en esto. Por citar a un autor que no suele hablar de África, ni en este caso lo hace de África, pero sí que lo hace sobre golpe de Estado institucional, pues Román Cendoya, que es un analista político y periodista español, que muchos conoceréis. Él define el golpe de Estado institucional como algo que rompe la separación de poderes, limita, coarta y maniata la libre acción judicial y termina con la igualdad entre ciudadanos. Bueno, la otra causa concreta que quería comentar, aparte del golpe de Estado institucional previo, se refiere a la ineficacia militar frente a una amenaza concreta. Me refiero a la imposibilidad de derrotar a una insurgencia, la imposibilidad de mantener la autoridad del Estado en todo el territorio. Eso pueden ser argumentos para que el ejército
de un golpe militar. Este fue el caso de Mali, este fue el caso de Burkina Faso. En esos casos se ha mezclado también con viejos argumentos anticoloniales de si la presencia militar francesa no servía para acabar con la insurgencia. ¿Por qué no confiar en el apoyo militar ruso? También cuando estoy hablando de amenaza, cuando nos referimos a golpes de Estado en los países del Sahel, la amenaza sería, en un 95% de los casos, la yihad, el terrorismo yihadista, la insurgencia armada islamista. Y digo 95% por dejar ese 5% restante a la rebelión Tuareg del norte de Mali, a la rebelión Tuareg no yihadista, porque hay yihadista y no yihadista. Pero vamos a centrarnos en los golpes de Estado que han tenido lugar más recientemente. Referido a las zonas de violencia islamista en el Sahel, he puesto un mapa de África del Oeste, en el que se puede ver, este mapa está actualizado a 2024, y podemos ver la multitud de eventos violentos protagonizados por grupos islamistas en Mali, en Níger, en la costa de África del Oeste. También Burkina Faso está totalmente saturado. Podemos verlo aquí en este mapa, ¿no? También podemos ver cómo países que han sido siempre súper pacíficos, como Benin o Togo, que son países pequeños, que son países que no están mezclados en guerras internacionales ni en nada parecido en toda su historia. Y sin embargo, pues aunque solo les afecte a la parte norte, tanto Togo como Benín, pues están viendo, sobre todo Benín, la verdad, sobre todo Benín está teniendo un problema muy grave de insurgencia islamista en el norte. Y además Benín no tiene ni los medios ni el entrenamiento, no sabe cómo tratar este problema que le ha venido de nuevo completamente, ¿no? Hablando un poquito de lo que decíamos antes de la influencia francesa, o más concretamente del repliegue francés en África, ¿no? Ese repliegue, que también podemos llamar declive francés en África, pues hemos de considerar que, analizando los últimos golpes de Estado, excepto en Sudán, todos los demás estados tienen algo en común. Fueron excolonias francesas. Y si hacemos un estudio más amplio y nos remontamos a 1990, tenemos que cerca del 80% de los 29 golpes de Estado en África subsahariana se han producido en excolonias francesas. He puesto una infografía aquí de la presencia militar francesa de hace solo unos años, ¿no? Esas bases permanentes en Senegal, en Costa de Marfil, en Gabón, en Djibouti, y esas misiones militares, operaciones temporales en el Chad, en República Centroafricana, en el mismo Costa de Marfil, que además en la infografía pone el número de efectivos, ¿no? El número de soldados que implicaba cada una de... Pero no hemos de olvidar que esta presencia militar no era solo de soldados. Vamos, casos concretos como la base de Costa de Marfil, ¿no? En Costa de Marfil tenían aviación, tenían vehículos blindados, tenían antiaéreo. Estamos hablando de un despliegue serio, ¿no? Estamos hablando de una presencia militar importante, ¿no? Todo esto se ha ido por el sumidero. Ahora, en 2025, todas las bases francesas han sido cerradas o entregadas. Me refiero, por ejemplo, en Senegal, pues las bases se han entregado a las autoridades senegalesas.
excepto la de Djibouti. La de Djibouti va a permanecer. Camp Lemonnier se llama la de Djibouti, esa va a permanecer. Entonces solo Djibouti va a mantener presencia militar francesa de unos 1.500 soldados y va a ser el único contingente en suelo africano junto con pues, el centenar de soldados que puedan quedar en Gabón, cuya base ha sido transformada en una especie de campo de entrenamiento conjunto. Bueno, este sería un mapa de los últimos golpes de Estado en África, de los golpes de Estado que se han dado entre el 2021 y el 2023, ¿vale? Que luego yo ampliaré a 2025, porque es que hemos tenido esta semana un golpe militar, o sea que... Pero bueno, vemos aquí los golpes de Guinea. Guinea, en este caso siempre la Guinea francesa, Guinea Conakry. Sabemos que hay tres Guineas. También se hace mención a Guinea-Bissau, la Guinea portuguesa, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, Sudán y el golpe este de Gabón, ¿no? Entre 2021 y 2023. Todos en una zona de países que son más o menos vecinos. Gabón queda un poco más abajo, pero bueno, países más o menos vecinos. Y con cierta presencia e intervención en la zona de fuerzas del grupo Wagner, el grupo mercenario apoyado por el Estado ruso, cuando todavía existía como tal. Ha habido evolución de eso. Vamos a ver uno por uno estos últimos golpes. Vamos a ver, tenemos el golpe de Mali, un golpe militar en agosto, otro golpe militar en mayo de 2021, un golpe dentro del golpe. Al final tenemos al coronel Goita como líder de la transición. En Chad, el golpe de Chad es un poco diferente porque teníamos al presidente eterno, Idriss Déby, que llevaba muchísimos años en el poder, falleció en combate, una muerte un poco extraña, pero rápidamente y para evitar cualquier tipo de cambio, el Consejo Militar tomó el poder y nombraron a su hijo como líder. Por eso vamos a llamarlo golpe dinástico. Pero bueno, en todo caso, es un golpe militar para continuar como estábamos, no para cambiar. Que eso suele ser muy extraño porque normalmente el golpe lo que hace es cambiar radicalmente las cosas. En Guinea, el coronel Doumbouya, que derrocó al presidente Alpha Condé, presumía, bueno, yo lo llegué a conocer personalmente, presumía de tener un gobierno tecnócrata, de haber modernizado Guinea. Casi todos sus ministros, incluido el mismo, habían estudiado fuera del país, traían un estilo. Bueno, todo eso se acabó, su palacio fue ametrallado, como se pudo ver en fotos. Estaba detenido en custodia en su domicilio, Alpha Condé. Y bueno, se ha modificado la Constitución y ese tercer mandato al que Alpha Condé pretendía es un caso, como hemos visto, de golpe institucional, ¿no? Es decir, bueno, mi Constitución me permite 2 mandatos, voy a modificar la Constitución para tomar un tercero, y eso le dio la excusa al ejército para tomar el poder, ¿no? En Guinea. El caso de Sudán es un caso mucho más complejo y además se complica con la actual guerra civil. Entonces, Al-Burhan, que disolvió el gobierno tras la caída de Omar al-Bashir, se supone que para una transición, se supone tal. De hecho, Sudán, después de al-Bashir, pues parecía que iba a tener mayor y buena imagen en la comunidad internacional, pero lo que tenemos ahora es
pues la guerra civil más terrible de África actualmente, la guerra civil de Sudán. En Burkina, lo de Burkina es un caso siempre complicado. El primer golpe, pero ya era un golpe extraño, porque era un golpe que pretendía retornar a las estructuras de poder del presidente anterior, ¿no? Del presidente Compaoré y tal. Y 8 meses después, un segundo golpe trae a este Ibrahim Traoré, capitán Ibrahim Traoré. Nunca se quita la boina roja esa. Hay que recordar un poco la historia de Burkina Faso. Hay que recordar Sankara, ¿vale? Sankara es un símbolo de ese país y es un símbolo de toda esa zona del África. Sankara iba también con una boina roja. Yo creo, mi interpretación es que Ibrahim Traoré quiere que se le compare con Sankara. Es el nuevo Sankara, ¿no? Este Ibrahim Traoré. Y vamos a darle un margen porque me consta que está haciendo muchas cosas. En cuanto a modernización, en cuanto a economía, en cuanto a... Algunas son las previsibles. Entra dentro de lo que es nacionalizar o tener mayor control sobre los recursos, en el caso de Burkina, los recursos minerales, las minas de oro, etc. Pero también está haciendo cosas de modernización de la agricultura, estableciendo alianzas para tener rutas para un país como Burkina Faso, que está aislado, no tiene salida al mar, ¿no? Y depende siempre de terceros países para poder acceder a los mercados internacionales, pues está elaborando accesos nuevos, vías ferroviarias incluso, para mejorar las comunicaciones. Está haciendo, la verdad, muchas cosas, entonces vamos a darle un voto de confianza, ¿no? El caso de Níger, cuya guardia presidencial depuso al presidente que era pro-occidental para volver a un Níger de espaldas a Francia, de espaldas a Occidente y mirando más bien a Rusia, ¿no? Mirando mucho a Rusia. Y tenemos el caso de Gabón. El de Gabón, ya lo mencioné un poco antes, que Gabón llevaba décadas y décadas con los bongos. Ali Bongo, Omar Bongo, padre e hijo, es el único tipo de gobierno que había conocido Gabón desde la independencia. Las elecciones pues se consideró que eran un auténtico fraude absoluto y la toma del poder por parte del ejército no fue tan denostada por la comunidad internacional, sino que se llegó a considerar, bueno, o yo lo interpreto así, que se llegó a considerar una especie de golpe democrático, ¿no? De golpe necesario para una transición democrática. Otra cosa es si luego abandonan el poder fácilmente o no. De hecho, el que tomó el poder, aunque sea militar, no deja de ser primo del que mandaba. O sea que tampoco... Todo es siempre un poquito complicado, ¿no? Y por último, pues me voy a referir a la situación de Madagascar, de octubre de 2025, que yo estoy grabando esto en el 24 de octubre y estos hechos se han tenido lugar entre el 12 y el 14 de octubre, o sea, es que hace 10 días, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo militar, la misma unidad que dio el golpe de Estado, que trajo al poder al presidente que había, que era Andry Rajoelina, ha sido el que ha dado el golpe de Estado. Primero porque había protestas de este tipo de protestas pidiendo mayor democracia, protestas incluso las típicas protestas de generación Z, ¿no? La gente joven que salía, incluso con la bandera de One Piece, la bandera pirata esa de One Piece que tanto simboliza la generación Z en su búsqueda por libertad, pues salían a la calle, el gobierno ordenó que tenían que pararlos si hacía falta disparar, la unidad de esta se negó,
y acabó tomando el poder y le ofrecieron un avión a Francia. Al presidente lo cogió y se largó. Y así están las cosas y veremos a ver cómo evolucionan. Pero me da que el golpe este de Madagascar va a ser parecido al de Gabón. Es decir, que va a tener poca contestación en la comunidad internacional y yo creo que les van a preferir reconocerlo y que siga que oponerse a él. En cuanto a las tensiones religiosas, podemos ver aquí un mapa del continente. Partimos de la base de que el continente africano es predominantemente musulmán en el norte y mayoritariamente cristiano en el sur. Pero localizamos dos tipos de tensiones religiosas que dan lugar a graves conflictos. Por un lado, los países que resulten atravesados por esa frontera, la frontera religiosa que podemos ver en este mapa, y queda un norte del país musulmán y un sur cristiano o animista. En este mapa están marcadas los países completos, pero claro, esto no es así, las fronteras no son como las de los mapas. Entonces, claro, en Nigeria, en Costa de Marfil y en muchos otros países, pues la parte musulmana de la parte cristiana está dividida por una frontera invisible, ¿no? Entonces, son principalmente en África Occidental, he dicho Nigeria, Costa de Marfil, pero también podemos decir Camerún o Benin, los que tienen una realidad de ese tipo. Luego también Etiopía o Eritrea, pero son un poco diferentes. Tampoco es exactamente norte-sur, es más este-oeste, etc., ¿no? Esto como primer tensión religiosa. La otra tensión religiosa que crea conflictos es el terrorismo yihadista en África, que aunque en algún caso se puede ver que aprovecha la tensión que hemos referido antes de esta división, su expansión y sus metas son muy diferentes. Entonces, centrándonos en la división religiosa norte-sur que se da en los países de África Occidental, ¿no? Podemos ver que la división entre el norte islámico y el sur cristiano animista constituye uno de los fenómenos geopolíticos más significativos de África Occidental. Atraviesa varios países de la región, refleja la historia, las migraciones, el proceso de evangelización que ha tenido este continente y todo esto ha influido, ¿no? En el caso de Nigeria es donde se da la división, digamos que más pronunciada, ¿no? El país se encuentra partido básicamente en dos mitades. El norte musulmán, donde rige la Sharia, y el sur cristiano, con ciudades tan importantes como Lagos, ¿no? Aquí en el mapa podemos ver y hacemos referencia a que no solo es la religión la que divide el norte del sur. Las actividades socioeconómicas en el norte son básicamente ganadería trashumante. Sin embargo, el sur está centrado en la agricultura, porque claro, el ecosistema es también diferente. En el norte es más árido, predomina la sabana, y en el sur es más húmedo y por lo tanto más fértil, y hay mayor vegetación y selva. Viendo el caso de Nigeria, concretamente, podemos ver que en las zonas limítrofes entre el norte y el sur es donde mayor violencia interreligiosa se da. Entonces, claro, vemos ahí la ciudad de Jos en el estado de Plateau como uno de los epicentros de esta violencia, pero claro, no el único sitio, ¿no? Y podemos encontrar que, bueno, esto es un poco anecdótico, en los habitantes cristianos de Jos
les gusta decir que Jos significa Jesus our Savior, Jesús nuestro Salvador, pero bueno, no es cierto que sea ese el origen del nombre, la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces, es representativo que en 1991 Nigeria cambió la capital de Lagos a Abuya. Esto obedece a estas tensiones. Y es que Lagos, en el sur, en la zona cristiana, no se sentía como capital de todos los nigerianos. Entonces, por eso se colocó una capital en medio del desierto, en el centro del país, sin medios, sin agua, en una zona realmente árida. Y bueno, esto fue a fue en diciembre del 91. Yo viajé por primera vez a Abuya en los 90, pero tirando al final de los 90, y era una ciudad absolutamente artificial. Es decir, aparte de los edificios del gobierno y los ministerios y 3 o 4 grandes bancos que se habían posicionado allí, poco más había, un par de hoteles y la Gran Mezquita Nacional. La Gran Mezquita Nacional que además, a diferencia de otras ciudades musulmanas en las que para hacer las 5 oraciones los trabajadores pues se desplazan a la mezquita que tienen más cerca, en Abuya todos se desplazaban en aquellos tiempos a la Gran Mezquita Nacional, con lo cual el parón para cada momento de oración era de horas, y además con unas mareas de chilaba blanca en la ciudad que eran impresionantes, ¿no? En futuras visitas yo he podido ver cómo Abuya ha crecido mucho, es un sitio que funciona, y es mucho menos caótico que la ciudad de Lagos. Lagos, pues comento por aquí, ¿no? Que es la ciudad más poblada de Nigeria y probablemente la ciudad más poblada de África Occidental. Es difícil saber cuántos habitantes tiene. Se da una horquilla entre 17 y 21 millones de habitantes, pero los censos allí son un caos y nace gente todo el rato. Un 45% de la población aproximadamente tiene menos de 15 años, ¿no? Y sí, la mitad de la población es cristiana. En cuanto a la división religiosa norte-sur en Costa de Marfil, haciendo un paralelismo con Nigeria, podemos ver en Costa de Marfil la religión se manifiesta geográficamente, norte predominantemente musulmán y sur mayoritariamente cristiano, además de cristiano generalmente católico por la influencia francesa. Esta división se agudizó con la mayor inmigración del norte al sur, sobre todo movido por la industria floreciente del cacao, que es la que está moviendo, que el cacao y el café, pero sobre todo, sin duda, el cacao es lo que está moviendo Costa de Marfil. Y claro, no podemos olvidar las 2 guerras civiles que sufrió el país. Tenemos en el mapa la situación de la Primera Guerra Civil, una guerra bastante cruenta de entre 2002 y 2007. El sur estaba controlado por el gobierno
que entonces estaba Laurengabo. El norte, toda la zona que vemos verde, estaba controlado por los rebeldes agrupados en lo que llamaron entonces las Nouvelles Forces, las nuevas fuerzas, que era un compendio que agrupaba 7 grupos de oposición, 7 guerrillas activas, y la zona que se ve en naranja o amarillo es lo que se configuró por una especie de zona de contención, una buffer zone, que establecieron sobre todo los franceses. La misión que tenían allí militar los franceses de la Licorne es la que operaba en esa zona. Todo esto generó un sentimiento antifrancés entre los partidarios, sobre todo de Laurengabo, entre todo lo que es el sur, porque el gobierno siempre argumentó que los rebeldes habían cogido tanto terreno y no podían ser derrotados gracias precisamente a la buffer zone y al comportamiento de los franceses, que lo que básicamente, según decía el gobierno de Costa de Marfil, se dedicaron a impedir que los del sur les derrotaran y les combatieran. Ellos estaban allí, se suponía que para evitar las hostilidades, pero claro, evitando las hostilidades perpetuaron la situación. Eso fue un poco lo que pasó en la Primera Guerra Civil. Y la Segunda Guerra Civil, que no pasó de 2 meses y poco, violencia postelectoral, pero con cariz de guerra civil, con miles de combatientes entrando en Abidjan, y batalla de Abidjan y unos 600 muertos. O sea, no estoy hablando de la violencia postelectoral corriente, por decirlo entre comillas, ¿no? Entonces, comentar que la presidencia de Laurengabo en su día se basó en lo que se dio en llamar iborité, que es básicamente la marfilidad o el tener el monopolio de la condición nacional de Costa de Marfil, acusando a todos los del norte de tener padres de Burkina Faso, de ser musulmanes y de no ser auténticos y verdaderos habitantes y nacionales de Costa de Marfil. Se les impedía el voto, se les negaba el documento nacional de identidad, se impedía presentar candidatura, y esa discriminación es lo que también trajo pues estas hostilidades y los movimientos que llevaron a la formación de las Nouvelles Forces, ¿no? Y que luego traerían a Alassane Ouattara a la presidencia, ¿no? Todo esto de la iborité lo estamos volviendo a escuchar y quizá volvamos a verlo, porque en esta campaña electoral, estoy hablando de octubre de 2025, se ha vuelto a ir a hablar de iborité, pero es que también ha habido, podemos decir, un golpe institucional, en el sentido de que los principales candidatos de la oposición se les ha impedido presentarse, en el sentido de que la Constitución permite solo 2 mandatos y vamos ya por el cuarto, y el truco que se ha empleado ha sido decir que se renueva la República, que esta es la nueva República y que se empieza a contar otra vez los mandatos. Un truco de lo más burdo, ¿no? Por terminar de hacer el paralelismo, también
Costa de Marfil también cambió de capital, pero hace mucho más tiempo que Nigeria, ¿no? Y también fue de Abidjan, que está en el sur, que está en la costa, igual que Lagos, y fueron al centro, mucho más al norte, en este caso Yamoussoukro, pero Yamoussoukro, a diferencia de Abuya, no ha terminado de despegar, no funciona, no funciona como ciudad, no ha crecido, y lo único que queda allí es una reproducción de la Basílica de San Pedro, básicamente, que se hizo para reivindicar de nuevo la Ibogaité, se hizo para reivindicar el cristianismo dentro del país, aunque la capital esté muy arriba, e incluso se llegó a hacer una pista de aeropuerto grandísima para que pudiese aterrizar el Concorde, para que pudiese venir el Papa a inaugurar esta basílica. Todo esto muy bonito, pero que yo sepa sigue sin haber vuelos que aterricen en Yamoussoukro hoy en día, y esto es un desastre de ciudad. Por el contrario, Abidjan sí que podemos decir que no es ni tan caótica ni crece de forma tan desmesurada, aunque tiene una demografía muy fuerte, pero es una ciudad mucho más habitable y mucho más sostenible que Lagos, ¿no?